Jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo en el cual estamos analizando La magia y el misterio del comercio, el libro de Rigoberto Stuart, en el cual nos presenta, primero que nada, una serie de críticas al esquema proteccionista y, por el otro lado, una serie de argumentos a favor del libre comercio, que es precisamente lo que hemos estado analizando y comentando en todas estas sesiones. Estamos ya en uno de los últimos capítulos del libro, lo empezamos a ver la sesión anterior, el que lleva por nombre Comercio y Empleo, que empieza con una cita de Frank Chodorov, quien dice: cuanto mayor sea el volumen y fluidez de las transacciones llevadas a cabo en el mercado, mayor es el nivel de vida mayor es el nivel de los salarios en una sociedad. Todo esto lo expliqué la sesión anterior, pues prácticamente la dediqué a explicar lo mejor que me fue posible esta afirmación de Frank Chodorov, en el sentido de que a mayor comercio, a mayores intercambios, pues mayor será el nivel de salario, ¿sí? Mayor será el nivel del salario. Y ahora quiero comentar con ustedes algunas de las afirmaciones que hace Rigoberto Stuart en su libro. Comienza diciendo, estoy en la página 123, que entre muchos políticos, economistas, intelectuales y líderes sindicales existe la convicción de que el comercio libre, el libre comercio, y por libre comercio hay que entender el comercio entre personas de distinta nacionalidad, es malo para el trabajador, ya que se crea desempleo y se reducen los salarios, ¿sí? Si no hubiera barreras comerciales, si el gobierno no protegiera a los trabajadores nacionales de la competencia que traen consigo las importaciones, los bienes extranjeros hechos con mano de obra barata inundarían el mercado y forzarían a nuestros trabajadores a aceptar sustanciales rebajas salariales o a sufrir alarmantes incrementos en el desempleo. ¿Qué es lo que está señalando Rigoberto Stuart aquí? Uno de los principales argumentos que se usan, tal vez el único que podría considerarse con cierta seriedad para oponerse al libre comercio, sobre todo partiendo de una situación proteccionista, de una situación en la cual los gobiernos protegen a los productores nacionales de la competencia del exterior. Y ese argumento es precisamente el argumento del empleo. A ver, si el gobierno permite que entren importaciones que probablemente se van a ofrecer a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio en comparación con la producción nacional, pues eso podría traducirse en desempleo. ¿Por qué? Porque si la empresa nacional no puede competir con las importaciones, en una de esas quiebra, y que una empresa quiebre, pues quiere decir que tiene que dejar sin empleo a todos a quienes en ella trabajaban. Y este es, insisto, el principal argumento que se utiliza a favor del proteccionismo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si este argumento es realmente válido o no es realmente válido. Y a ver, para tratar de responder esta pregunta, yo quisiera compartir con ustedes los que considero las oportunidades, retos y riesgos, de esto no habla Rigoberto Stuart en su libro, las oportunidades, retos y riesgos que trae para un país, en primer lugar, la apertura comercial, que ya va a ser tema de un próximo capítulo, y consecuencia de la apertura comercial, pues un comercio más libre entre personas de distinta nacionalidad, es decir, una mayor competencia por parte de las importaciones. ¿Cuáles son las oportunidades, retos y riesgos que trae consigo, insisto, primero la apertura comercial, entendida como el proceso por el cual se va desmantelando toda la protección que un gobierno le da a sus productores nacionales y por lo tanto el proceso por el cual se van abriendo las fronteras del país a la entrada de las importaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas oportunidades, retos y riesgos? Bueno, antes de platicarles cuáles son esas oportunidades, retos y riesgos, yo quiero comentar, y no es la primera vez que lo hago, lo he hecho ya varias veces, lo que sucedió aquí en México
cuando allá por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo en la presidencia de 1988 a 1994, se empezó a hablar, finales de los años 80 del siglo pasado, de la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, no faltaron aquí en el país quienes dijeron que ese propósito, negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, era un enorme error, porque dadas las disparidades entre la economía mexicana por un lado y la estadounidense y la canadiense por el otro, si el gobierno mexicano abría las fronteras a la importación de mercancías de aquellos dos países, pues íbamos a acabar importándolo todo y ya no íbamos a producir absolutamente nada, ¿sí? Porque pues todo se iba a poder importar y ofrecer a un precio menor del precio al que se podía ofrecer la producción nacional, y bueno, pues por ese camino hay quien dijo esto, íbamos a acabar importándolo todo y ya no íbamos a producir nada. Y esto mucha gente lo veía como una verdadera tragedia, ¿no? Oye, es que vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir nada, qué tragedia. Pero piensen un momento, ya quisiéramos, ¿se imaginan poder importarlo todo? Y si lo importamos es porque con ello vamos a satisfacer nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos, sin tener que producir algo, sin tener que trabajar. Si a mí me preguntan dónde firmo, yo quisiera vivir en un país donde esto fuera posible, que pudiéramos importar absolutamente todo sin tener que producir nada. Dicho de manera mucho más sencilla, eso supondría poder consumirlo todo sin tener que trabajar. Oye, ¿dónde firmo? Yo quisiera vivir en un mundo donde pudiéramos consumir todo lo que necesitamos sin tener que trabajar. Ahora, el pequeño problema es que esto es imposible, porque ¿qué supone importar? Bueno, supone comprar mercancías a productores extranjeros. ¿Y qué supone comprar mercancías a productores extranjeros? Pues pagarlas, ¿sí? ¿Y cómo le haces para pagar aquellos bienes y servicios que necesitas para satisfacer tus necesidades? Pues primero tienes que trabajar para generar un ingreso y con ese ingreso entonces vas a la tienda y compras los bienes y servicios que necesitas para satisfacer tus necesidades, ¿sí? Toda compra, ¿sí?, se paga con una venta previa, ¿sí? No hay manera, ¿sí?, de darle la vuelta al asunto. ¿Qué quiere decir esto de que toda compra se paga con una venta previa? Les voy a poner el ejemplo que conozco muy bien, que es el de un profesor universitario. Bueno, a ver, un profesor universitario llega al salón de clases, ¿sí?, y da su clase. ¿Qué supone dar clase? Producir un servicio educativo. Lo que hacemos los profesores es producir servicios educativos, ¿sí? Así como el de la tortería produce tortas, ¿sí?, y el de la cervecería produce cervezas, los profesores producimos servicios educativos, ofrecemos servicios educativos y si hay quien los demande, pues estamos al final de cuentas vendiendo servicios educativos, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir que yo vendo servicios educativos? Pues que me pagan por ello, ¿sí? Ustedes me pagan por el servicio que yo les estoy vendiendo. Y entonces con ese ingreso generado por la venta de mis servicios educativos es que yo puedo ir a una tienda a comprar los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades, ¿no? Dicho de otra manera, primero producir y luego consumir. Desde el punto de vista lógico no hay otra. Tú no puedes consumir, ¿sí?, aquello que previamente no ha sido producido. Primero lo produces y luego lo consumes. Primero te preparas el sándwich con todo lo que lleva y luego te lo comes. Y para prepararte el sándwich, pues previamente se tuvo que haber producido todo aquello, ¿sí?, con lo cual te vas a preparar el sándwich. El pan, la mantequilla, la mostaza, el queso, el jamón, las rajitas de chile, chipotle, todo lo que ustedes le pongan al sándwich, ¿no? Una rebanadita de jitomate, lechuga, cebollita, todo lo que ustedes le pongan al sándwich para que quede sabroso, ¿no? Primero produces y luego consumes, no hay otra manera, ¿no? Y esto, que dicho así, creo yo que se entiende bastante bien,
Piensen ustedes, por ejemplo, en Robinson Crusoe. ¿Sí? Si Robinson Crusoe primero no sale a pescar, no puede comer pescados. Si Robinson Crusoe primero no se sube a la palmera y baja los cocos, no puede beberse el agua de coco. Primero tiene que salir a pescar y tiene que bajar los cocos y solamente después podrá comer y beber. Y esto aplicado al comercio entre personas de distinta nacionalidad, el llamado comercio internacional, pues se aplica de igual manera, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué vamos a pagar las importaciones? Pues con las exportaciones. No hay de otra, ¿sí? He puesto ya varias veces aquí el ejemplo, ¿sí?, del mexicano y el estadounidense, suponiendo que no hay dinero, ¿no? Entonces tenemos que recurrir al trueque, ¿no? En el momento en el cual el mexicano le está dando su producto al estadounidense, ¿sí?, le está vendiendo su producto al estadounidense, el mexicano espera que el estadounidense le dé a cambio algún otro producto. Ahí se ve clarísimamente que las importaciones, lo que yo mexicano le estoy comprando al oferente estadounidense, la estoy pagando con lo que le estoy vendiendo. Y dado que es un mexicano que le vende a un extranjero, pues por definición eso es una exportación, ¿no? Es una exportación, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a hablar de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, no faltaron en el país quienes dijeron qué barbaridad, esto es un verdadero desatino, cómo se les ocurre, dado que las economías son muy diferentes, las economías estadounidenses y canadienses son dos economías fuertes, desarrolladas, etcétera, etcétera, pero pues, la mexicana no juega en esas ligas, vamos a acabar importándolo todo y no vamos a exportar y no vamos ya a producir absolutamente nada. Bueno, pues evidentemente, ojalá y que fuera posible, ¿no? El problema es que no lo es, ¿sí? Hoy o mañana las importaciones hay que pagarlas con exportaciones, ¿sí? Con exportaciones, ¿sí? Pero bueno, a ver, imaginemos un país, ¿sí?, cerrado al comercio exterior, ¿sí? Y de pronto a alguien se le ocurre, ¿sí?, que tal vez se podría elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos de ese país si se recurre al libre comercio, si se empiezan a abrir las fronteras y se empieza a permitir la importación de mercancías, ¿sí? Y vamos a suponer que se convence a quien haya que convencer, ¿sí? Y efectivamente se empieza a dar la apertura comercial, ¿sí? Se empieza a dar la apertura comercial y de pronto aparecen en el mercado nacional productos que hasta antes de la apertura simple y sencillamente no se encontraban. No se encontraban. Bueno, a ver, este simple hecho plantea para quienes viven en el país en el cual se está dando la apertura comercial una serie de oportunidades, riesgos y retos, ¿sí? Y aquí hay que tener muy claro que estas oportunidades, retos y riesgos se presentan para los dos grandes grupos de agentes económicos involucrados siempre, ¿sí?, que hablamos de comercio. Por un lado, los productores, oferentes, vendedores, y por otro lado, los consumidores, demandantes, compradores, ¿sí? A ver, desde el punto de vista, ¿sí?, del consumidor nacional, ¿cuál es la gran oportunidad que trae consigo la apertura comercial? El hecho de que el gobierno empiece a abrir las fronteras y permita la entrada de mercancías al país. ¿Cuál será la gran oportunidad para el consumidor nacional? Pues que va a contar con una mayor y por lo tanto mejor oferta de bienes y servicios. Y a ver, aquí lo importante no es que va a contar con una mayor oferta de bienes y servicios, sino con una mejor oferta de bienes y servicios. ¿Mejor en qué sentido? En términos de precio, muy probablemente las mercancías importadas se ofrezcan a un menor precio. En términos de calidad, muy probablemente la calidad del producto importado sea mayor. Y en términos de servicio, probablemente el servicio involucrado en todo aquello también sea mejor. Porque, a ver, si lo que se va a importar no se ofrece en comparación con la producción nacional a menores precios, con mayor calidad y mejor servicio, ¿terminará importándose?
probablemente no. ¿Qué sentido tendría? ¿Sí? Oye, voy a importar algo que voy a tener que ofrecer al mismo precio al que se ofrece la producción nacional. Por lo tanto, de entrada, vía precio no voy a poder competir, porque lo voy a tener que ofrecer exactamente al mismo precio. En segundo lugar, lo que voy a importar tiene exactamente la misma calidad, poca, regular, mucha, que el producto nacional. Pues por el lado de la calidad tampoco voy a poder competir. Y en materia de servicio, pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué sentido tendría? Porque, a ver, ¿tiene sentido importar algo si con esa importación realmente vas a competir con el productor nacional? Y eso supone que la importación se tendrá que ofrecer a menor precio y o a mayor calidad y o con mejor servicio que el producto nacional. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Es más, este es todo el chiste de la apertura comercial, ¿sí? Que precisamente lo importado se le ofrezca al consumidor nacional a un menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio que la producción nacional. Entonces, claro, ¿cuál es la gran oportunidad que para los para los consumidores nacionales trae la apertura comercial y la entrada de importaciones? Pues que se les está ofreciendo una mercancía a menor precio, mayor calidad y mejor servicio. Y eso les va a permitir, ¿sí?, reducir su nivel de escasez y elevar su nivel de bienestar. ¿Por qué las importaciones permiten reducir el nivel de escasez que enfrentan los consumidores? Porque vamos a suponer que el producto importado se está ofreciendo un 33% más barato que el producto nacional. Y los consumidores nacionales, que no están peleados con su dinero y que buscan elevar su nivel de bienestar, pues obviamente van a comprar el producto importado porque van a pagar un precio 33% menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que les va a sobrar dinero en comparación con lo que tendrían que haber gastado si hubieran comprado el producto nacional. Se están ahorrando un 33%. ¿Y qué pueden hacer con ese 33% de dinero que se ahorraron por haber comprado un producto más barato? Pues lo pueden destinar a comprar algún otro bien o servicio, con lo cual ya su nivel de escasez es menor, o lo pueden destinar a ahorrar, sin olvidar que el ahorro pues, es el primer paso en el camino del progreso económico, tanto a nivel individual como a nivel de una sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, las importaciones para el consumidor nacional representan la oportunidad de reducir su nivel de escasez y por lo tanto aumentar su nivel de bienestar, ¿sí? Ese punto. Ahora bien, ¿cuál es el reto que enfrentan los consumidores nacionales ante esa oportunidad? Porque esa es la oportunidad. Oye, ahí ya hay una serie de bienes que antes de la apertura no se ofrecían, ¿sí?, que se están ofreciendo a un menor precio, ¿sí?, y eso te va a permitir reducir tu nivel de escasez y elevar tu nivel de bienestar. Siempre y cuando, ¿qué?, cuentes con los ingresos suficientes para poder acceder a esos bienes y servicios. Porque, a ver, aquí hay una cosa interesante. No se trata únicamente de que quienes ya compraban los productos nacionales ahora puedan comprar los productos importados a un menor precio, lo cual les permite disminuir su nivel de escasez y elevar su nivel de bienestar. Esa es nada más parte de la historia. Se trata también de que aquellos que antes de la apertura comercial y por los precios relativamente elevados que tenían que pagarle nada más al productor nacional, quien no competía con los extranjeros, puedan acceder a esos bienes y servicios. Ahora, claro, para que una mayor cantidad de gente acceda a los bienes y servicios, una de las condiciones necesarias que se tiene que dar es que los precios de esos bienes y servicios se reduzcan. Y que se reduzcan, ¿qué?, lo más posible. Vuelvo a lo que he dicho, pues prácticamente ya hasta el cansancio, ¿no? El problema económico de fondo es la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, ¿no? Bueno, ¿cuál es una de las condiciones que se tiene que cumplir para que ese problema de la escasez
se minimice lo más posible, en el entendido de que nunca lo vamos a eliminar. Es decir, nunca vamos a vivir en un mundo de abundancia donde todo alcance para todos en las cantidades que cada uno quiera y mucho menos gratis. Ese mundo, sí, ahora sí que no es de este mundo, ¿no? Pero ¿qué condición se tiene que cumplir para minimizar, sí, el problema de la escasez? Pues que los bienes y servicios se ofrezcan al menor precio posible. ¿Y cuál es el menor precio posible al cual se pueden ofrecer los bienes y servicios? Pues aquel que alcance a cubrir el costo de producción. Costo de producción en el cual está incluida la ganancia normal del empresario, ¿no? Y fíjense, esto Adam Smith lo vio clarísimamente, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo ideal? ¿Sí? Que el precio sea el menor precio posible, ¿sí? El menor precio posible. Y el menor precio posible, pues es el que alcanza para cubrir el costo de producción. Y el mismo Smith se pregunta, ¿qué se requiere para que los precios tiendan a ese límite inferior? Pues alguno respondería, pues que el gobierno imponga precios máximos. No, 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 eso no funciona. ¿Sí? Que en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía se dé la mayor competencia posible. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, está ya clarísimamente en La riqueza de las naciones, Adam Smith, 1776, ¿no? Por eso es que él defendía el libre comercio, ¿no? El libre comercio, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de la apertura comercial no es nada más, o el objetivo de la apertura comercial no es nada más que quienes ya tenían acceso a un precio mayor a los productos hechos en el país tengan ahora acceso a mejores productos que satisfacen las mismas necesidades, pero a menor precio, consecuencia de las importaciones. Se trata de que quienes no tenían acceso a esos productos nacionales por el elevado precio, el relativamente elevado precio al que se ofrecían, ahora lo tengan, ¿no? Ahora lo tengan. Es decir, de lo que se trata es de incluir cada vez a más consumidores al mercado, ¿sí? Claro, por el lado de la oferta, la condición que se tiene que cumplir es que el precio sea el menor posible, pero esa es una condición necesaria más no suficiente, porque por el lado de la demanda se requiere que los consumidores sean capaces de generar un ingreso suficiente que les permita acceder, ¿sí? Acceder a esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad que para el consumidor nacional trae consigo la apertura comercial y las importaciones? Una mayor y mejor, no nada más mayor, sino mejor en términos de precio, calidad y servicio, oferta de bienes en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es el reto que muchos consumidores tendrán que enfrentar? Pues el reto de los ingresos, ¿no? El reto de generar los ingresos suficientes para poder tener acceso a esos bienes y servicios. ¿Y cuál es el riesgo que se puede correr? Pues el riesgo que se puede correr por el lado de los consumidores es que estos no sean capaces de superar, de enfrentar con éxito ese reto. Ese reto, sí, porque de nada me sirve a mí que producto de la apertura comercial y de las importaciones, nunca como ahora se habían ofrecido ciertos bienes a un precio tan bajo, si yo no soy capaz de generar un ingreso suficiente para tener acceso a ellos, ¿no? Sí. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, creo yo que esas son las oportunidades, retos y riesgos que representa la apertura comercial y las importaciones. Ahora bien, por el lado de la producción, ¿sí? La oferta y la venta. ¿Cuál es, sí, la oportunidad, sí? Claro, esto suena muy raro, ¿no? Y a cualquiera que se lo preguntes. Pero a ver, vamos a suponer que la apertura comercial es producto de un tratado de libre comercio con otro país. O sea, que no es una apertura unilateral. No es que el gobierno del país haya dicho, pues mira, independientemente de lo que hagan los demás, yo unilateralmente voy a abrir mis fronteras y vamos a empezar a importar. No, vamos a suponer que es producto de un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, gobiernos de dos países se ponen de acuerdo y empiezan, ¿sí? ¿A qué? Abrir sus fronteras. Entonces, en este sentido,
¿cuál es la gran oportunidad que se le presenta a los productores nacionales? El poder exportar a otros mercados, por lo menos a los mercados del país cuyo gobierno negoció con el mío un tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto les conviene a los productores nacionales? Pues claro que sí. Vuelvo a la reducción al absurdo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes producen tamales, ¿no? ¿Sí? Imagínense, a ver, ¿cuál de estas dos opciones preferirían ustedes? ¿Poder ofrecer y vender sus tamales nada más dentro de los límites de su colonia? ¿O poder ofrecerlos y en una de esas venderlos en todo el mundo? Si ustedes quieren poner un negocio de tamales, ¿sí? Y tienen nada más estas dos opciones, ofrecerlos y venderlos nada más dentro de los límites de mi colonia, o ofrecerlos y venderlos en el mundo entero, ¿cuál de las dos opciones eligen? ¿Cuál de las dos les brinda una mejor oportunidad? Lo voy a decir en términos. ¿Mandé? Primero hay que, o sea, todo el mundo, pero hay que ver si eres capaz de satisfacer la demanda. Bueno, pero a ver, ahorita, antes de que empieces tu negocio, tienes que, estas son las reglas del juego, o en tu colonia o en el mundo entero. Pues en el mundo entero, ¿no? No es lo mismo ofrecerle tamales, vamos a suponer, a 250,000 personas, vamos a suponer que es la que vive en la colonia, ¿sí? A 6,000 millones de seres humanos, ¿no? ¿En qué mercado hay mejores oportunidades de hacer negocio? ¿Sí? Entonces, esa es la oportunidad que se les brinda a los productores nacionales si la apertura comercial es consecuencia, insisto, de un tratado de libre comercio, ¿no? Con otro país. ¿Cuál es el reto que enfrentan? Bueno, primero que haya más producción, que tenga yo producción suficiente para ofrecer en el mercado nacional y en el mercado del otro país. Pero no nada más es una cuestión cuantitativa, no nada más es una cuestión de a ver si puedo producir más. Sí, bueno, que cuentes con todos los elementos, si es a lo que te refieres, para poder producir más. Pero a ver, ¿se trata nada más de producir más? Mejor, ¿sí? Es decir, el reto es el de la productividad y la competitividad. A ver, tu gobierno, negociando con el gobierno del otro país, ya me abriste las puertas de ese otro país. Ya puedo yo llegar allá con mi producto, ¿sí? De acuerdo. Ese es el primer paso. El segundo paso es, ¿los consumidores del otro país están dispuestos a comprarte? Pues sí, solo sí, lo que tú les ofreces, se los ofreces de manera competitiva, a menor precio, con mayor calidad y con mejor servicio, ¿sí? Ese es el reto que enfrentas, ¿sí? Porque cuando un gobierno termina negociando un tratado de libre comercio con el gobierno de otro país, lo que ese gobierno logra es abrir las puertas, vamos a decirlo así en términos muy gráficos, de ese país a las exportaciones, ¿sí? De nuestro país. Pero claro, ya te abrieron las puertas y ahora, chato, pues a ti te toca, ¿verdad? Vía productividad, vía competitividad, ¿sí? Irte a ese mercado a competir. Pero además, ojo, ese es parte del escenario, porque hay otro elemento. Antes de que tú, productor mexicano, salgas a competir allá, ya te vinieron a competir aquí, producto precisamente de la apertura. ¿Y cuál es ahí el reto que enfrentas? Volverte más productivo y más competitivo, ¿sí? Volverte más productivo y más competitivo. Y aquí es donde surge la pregunta. Bueno, ¿y si no lo logro? Pues si no lo logras, sabes que con la pena damos marcha atrás con la apertura comercial, volvemos a cerrar las fronteras, te quito de encima la competencia que estuvo a punto de llevarte a la quiebra y sigues siendo amo y señor en el mercado nacional. ¿Y quiénes son los que van a pagar los platos rotos? Los consumidores nacionales, a quienes vas a limitar otra vez únicamente a la oferta nacional, ¿sí? Manteniéndolos al margen de las importaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, a ver,
Tu productor nacional, no pudiste con la competencia que trajeron consigo las importaciones. No pudiste. ¿Qué hay que hacer? ¿Te vuelvo a proteger? Tal vez yo no al extremo de cerrar las fronteras, pero a ver, pues te voy a subsidiar, ¿no? ¿Cuánto te falta? Pues me falta tanto, órale, ahí está. Ya te lo pongo yo y ahí está, ¿no? ¿Eso se vale? Porque miren, a ver, esto hay que tenerlo muy claro, jóvenes. El objetivo de una apertura comercial, después de una época, por ejemplo, de proteccionismo, es doble. Por el lado de la demanda, beneficiar al consumidor nacional, ofreciéndole, ¿sí?, más y sobre todo mejores productos, a menor precio, con mayor calidad y con mejor servicio. Eso por el lado de la demanda y del consumo. Pero por el lado de la oferta, ¿cuál es el objetivo? Obligar vía la competencia al productor nacional a que se vuelva más productivo y más competitivo. Más productivo y más competitivo. ¿Sí? Y si no lo logra, bueno, pues con la pena, ¿no? Que a ver, si no lo logra, ¿qué? ¿Vuelvo a cerrar la frontera? Y si no quiero ser tan drástico, no cierro la frontera, pero entonces te subsidio, ¿sí? O de plano, dejo que quiebres. Ahora, claro, si la empresa está a punto de quebrar y el gobierno no está dispuesto a echar marcha atrás y volver a cerrar las fronteras y tampoco está dispuesto a subsidiar, ¿cuál es el argumento con el que una y otra vez sale ese empresario nacional que se ve amenazado por la competencia? Si no me echas la mano, efectivamente la empresa va a quebrar y voy a tener que despedir a 1,755 trabajadores, con lo cual 1,755 familias se van a quedar en la calle. Es el argumento del empleo. Es el argumento del empleo, ¿no? Y claro, ante ese argumento, pues hay mucha gente que la piensa dos veces, ¿no? Ustedes nada más pónganse en los zapatos de un trabajador que está a punto de perder su trabajo. Ya, porque aquí así teóricamente es muy bonito, ¿no? Pero a ver, pónganse en los zapatos. Y a ver, imagínense que son padres de familia y que tienen 2, 3, 4 dependientes económicos en la casa, a los cuales, pues de entrada hay que llevarles de comer 3 veces al día, ¿no? Sí. Ahora, esto nos lleva a considerar un punto que ya veremos en una de las últimas sesiones cuando toquemos el tema de los tratados de libre comercio. Cómo llevar a cabo la apertura comercial. Yo ahí sí creo que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Sí, y abusados, porque a partir del 1 de abril y faltan 3 días, se abren las fronteras. No, espérame, eso se tiene que hacer dándole a los productores nacionales un plazo de tiempo prudente para que se vayan, ¿qué?, preparando para la apertura. Pero fíjense, en el caso de México, déjeme contarle una de las muchísimas historias. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entró en vigor, ¿qué día? 1 de enero de 1995, ¿sí? De 1995. Bueno, a los productores de pollo, a los productores nacionales de pollo, les dieron la friolera de 20 años, para que se adaptaran a la competencia y hasta 2005, hace 11 años, entonces sí se dio la apertura a la importación, sobre todo de pollo, de piezas de pollo, ¿no? Bueno, 20 años para volverte productivo y competitivo. O sea, te dijeron, dentro de 20 años, ¿sí?, te vamos a sujetar a la disciplina de la competencia. 10. De 1995 al 2005. 10 años. Bueno, a ver, señores, 10 años se les hace un tiempo prudente para que una industria haga lo que tenga que hacer
y se vuelva más productiva y competitiva, y si no lo pudo hacer, pues con la pena te dimos 10 años. Al cuarto para las 12, mediados del 2004, ¿sí? Faltaban 6 meses para que se iniciara la apertura a la importación de pollo, me invitan los principales productores de pollo del estado de Jalisco, ¿sí? A que les diera una conferencia, ¿no? Explicándoles, ¿sí? 9 años después, pues en qué consiste el Tratado de Libre Comercio, todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, porque estaban preocupadísimos porque pues ya dentro de 6 meses viene la apertura comercial, ¿no? ¿Sí? Y pues ya entrados en confianza le dije, bueno, a ver, señores, a ustedes les dieron 10 años, que además seguramente ustedes lo negociaron, porque eso el gobierno no lo imponía unilateralmente, ¿sí? El gobierno, a través de lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en aquel entonces liderada por Jaime Serra Puche, quien hace un par de semanas estuvo aquí dando una conferencia respecto al tema, se reunía, por ejemplo, en este caso con los productores de pollo, a ver cuáles son las condiciones de la industria, cuánto tiempo creen ustedes necesitar para volverse productivos, competitivos, 10 años, ahora 10 años, ¿sí? Pasaron 9 años y medio, ¿qué han hecho? Nada, absolutamente nada. No, pues saben que con la pena, ¿no? Pero en 9, ¿y saben por qué no hicieron nada? Porque tenían la esperanza, así me lo dijeron, de que el gobierno iba a echar marcha atrás. De que iba a echar marcha atrás. Y que los iba a seguir protegiendo, ¿no? O que el gobierno, al final de cuentas, pues no se iba a atrever a abrir las fronteras a la importación de pollo, ¿no? A la importación de pollo. Y afortunadamente, bueno, ahí el gobierno, ¿sí?, se mantuvo y en 2005 empezó la importación, hace 11 años empezó la importación de piezas de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero además me pasó en esa conferencia algo muy curioso. Estaba yo frente ahí a todos los productores de pollo de la región y a mitad de la conferencia uno de los viejos productores de pollo se levanta muy enojado y me dice, ¿sabe qué? Usted, en vez de andar defendiendo el libre comercio y las importaciones y el TLC, debería de defendernos a nosotros, los productores nacionales, porque de nosotros depende, ¿qué creen? El empleo, ta. Y se me ocurrió de bote pronto preguntarle, dije, bueno, a ver, espéreme usted tantito. Vamos a ver, si usted como productor de pollo tiene la oportunidad de importar del extranjero más barato materia prima, por ejemplo, el alimento para los pollos, ¿lo importa o no lo importa? Y en ese momento esta persona se dio cuenta de que cualquiera de las dos respuestas que me daba, pues ahora sí lo había acorralado en contra de la pared. Porque se me hubiera dicho, no, pues yo claro que sí lo importo porque es más barato, yo le hubiera dicho, bueno, ¿y por qué usted como productor sí puede hacer eso, importar más barato, y yo como consumidor no podría hacerlo? ¿Por qué usted como productor sí, yo como consumidor no? Y si me hubiera dicho, no, yo aunque me saliera más barato importarlo, se lo hubiera comprado al productor nacional por solidaridad y una especie de nacionalismo económico, yo le hubiera dicho, bueno, ¿y así pretende usted volverse más productivo y competitivo? Si hay la posibilidad de conseguir el alimento para los pollos más barato, se lo compra al que se lo va a ofrecer más caro. Pero claro, ¿cuál es aquí la mentalidad de los productores? Hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? A mí, productor, si puedo importar más barato, sí dame la oportunidad. Pero no se la des a los consumidores. No se la des a los consumidores, porque si se la das a los consumidores, ¿sí?, esa competencia me puede sacar del mercado, y si me saca del mercado, mi empresa quiebra, ahí viene nuevamente el argumento, ¿sí?, se va a generar desempleo. Sí. Bueno, está usted hablando que en caso de un tratado de libre comercio puede quebrar los productores nacionales, y yo no considero que sea correcto que el gobierno lo subsidie o lo proteja, ¿verdad? Pero también en caso de que alguna cultura comercial entre en productores extranjeros y que derivado de las circunstancias particulares de este país también quieren o estén en peligro de quiebra y siendo productos de consumo básico
Sí. Porque también estaría, aunque también podríamos ponernos en el caso de defender la fuente de empleo de los de allá, no de los que están trabajando aquí. Sí. También será el caso, y en ambos casos no sería correcto, no sé, abrirle más el mercado o facilitarle más las operaciones a los extranjeros. A ver, yo ahí estoy totalmente de acuerdo en lo segundo, ¿no? Todo aquel nacional o extranjero que quiera producir en México tiene que hacerlo bajo exactamente las mismas reglas del juego. Eso sí es como si viniera a competir en un fútbol y hoy viene la selección de Perú, ¿no? ¿De dónde viene hoy? De Canadá, no sé por qué estoy con Perú. Hoy, si viene la selección de Canadá, pues aplicarle a la selección de Canadá un reglamento más ligerito que a la selección mexicana. Tiene que ser el mismo reglamento, el árbitro tiene que ser imparcial, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que en el deporte se entiende muy bien, pues en el ámbito de la economía también tendría que darse, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, el otro punto, que si ustedes recuerdan es uno de los primeros puntos que vimos en el ciclo pasado, cuando empezamos a ver el texto de Rigoberto Stuart, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si el gobierno del país desde el cual se exporta a México está subsidiando a los productores? A ver, ¿eso es justo para los productores nacionales? Bien, este tema es muy complejo porque, a ver, ¿qué es lo justo? Reglas parejas. Reglas parejas, ¿no? Lo justo es reglas parejas. Y al final de cuentas aquí hay una competencia. Son exportaciones que vienen de otro país que van a competir con la producción nacional. Hay una competencia. Entonces, claro, ¿cuál es una de las principales reglas de cualquier competencia? Reglas parejas. La misma regla para todos, ¿no? Bueno. Entonces, el gobierno del país del cual importamos nosotros esas mercancías está subsidiando a su productor nacional. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Bueno, déjenme platicarles, porque esto ya lo comenté en otra sesión. Lo que me pasó a finales del año pasado, que estuve, no nada más yo, éramos un grupo de personas en un desayuno con el secretario de Economía de este país, ¿no? Y salió el tema de la importación de acero de China, ¿no? Parece ser que el gobierno chino subsidia la producción de acero en China, lo cual pues le da a los productores de acero chino una ventaja, por ejemplo, sobre los productores mexicanos, ¿no? Bueno, y entonces estaba ya analizando la Secretaría de Economía qué hacer, cómo compensar ese subsidio, pues cómo lo puedes compensar, suponiendo que lo puedas calcular, lo podrías compensar con un impuesto compensatorio, ¿no? Si allá les dan un subsidio del 10, pues aquí ponle un impuesto del 10 y ya compensaste, ¿no? Bueno, en esas estaban y se me ocurre a mí preguntarle al secretario, le dije, a ver, secretario, vamos a suponer que por obra del subsidio, ¿sí?, el acero chino entra a México un 10% más barato que el acero mexicano. Y es por obra del subsidio. No es que los productores chinos sean más productivos y competitivos que los mexicanos, sino es por obra del subsidio que el gobierno chino le da a sus productores de acero, ¿sí? Usted dice que en ese caso, pues habría que buscar un impuesto compensatorio. Bueno, pero ¿qué pasa si esa posibilidad de vender un 10% más barato el acero chino con relación al acero mexicano aquí en México es realmente consecuencia de una mayor productividad y competitividad de los chinos? Ah, no, pues en ese caso yo no haría absolutamente nada. Entonces lo que yo le pregunté es, a ver, ¿qué es lo que importa? ¿Cuál es el impacto sobre el consumidor mexicano y el productor nacional? ¿Sí? ¿O cuál es el origen de ese abaratamiento del acero? Porque, a ver, si tú, productor chino, puedes vender en México 10% más barato que el productor mexicano, y eso es consecuencia de un subsidio, yo, gobierno mexicano, te impongo un impuesto, ¿sí?, compensatorio. Pero si puedes vender un 10% más barato y es producto de que efectivamente eres más productivo
y más competitivo, entonces bienvenido. ¿Sí? ¿A qué es a lo que hay que atender? ¿A las causas de ese abaratamiento del acero chino o al efecto de ese acero chino más barato en la economía mexicana? Porque, a ver, independientemente de cuál sea la causa, subsidio o productividad, el acero chino se ofrece en México 10% más barato. Eso tiene dos efectos benéficos. El primero, sobre el consumidor mexicano de acero. Estás pagando 10% menos. Y segundo, eso está obligando al productor mexicano de acero a volverse, ¿qué? Más productivo y más competitivo. Ahora, a ver, el problema es esto último. Lo primero, todo el mundo lo entiende, ¿no? Qué bueno que el consumidor mexicano pueda comprar 10% más barato, ¿no? Pero a ver, si yo les digo, a ver, les voy a hacer la pregunta. Hay dos opciones y ustedes van ahorita entre todos, de manera democrática, elegir cuál. Obligar al productor mexicano de lo que sea a volverse más productivo y competitivo o permitirle que siga teniendo la productividad y competitividad que tiene ahorita. A ver, no les estoy diciendo de quién se trata. ¿Qué eligen? Pues obligarlo a volverse más productivo y más competitivo. ¿Y cuál es la única manera de obligarlo a volverse más productivo y competitivo? Sujetándolo a esto que yo llamo la disciplina de la competencia. Ahora, yo insisto, sea producto de un subsidio o de una mayor productividad, el acero chino más barato en la economía mexicana beneficia a los consumidores mexicanos de acero y obliga a los productores mexicanos de acero a volverse más productivos y competitivos. ¿Eso en sí mismo tiene algo de malo? Pues no. Ah, pero ¿qué pasa si el productor mexicano no logra volverse más productivo y más competitivo? Pues señores, y no lo digo de manera cínica, con la pena de que te vas a tener que dedicar a otra cosa. ¿Sí? A otra cosa. Ah, pero es que hay que tener en cuenta que la causa de ese abaratamiento del acero chino es el subsidio del gobierno chino y eso no se vale. A ver, yo soy el primero en entender lo de las reglas claras, perdón, las reglas justas, todos parejos, ¿no? Para eso hay una Organización Mundial de Comercio que tiene que vigilar que este tipo de prácticas no se den, pero bueno, ya se dio. Efectivamente, parece ser que el gobierno chino subsidia a los productores chinos de acero y eso les permite exportar con una mayor ventaja, ¿no? Pero no es producto de una mayor productividad, sino de el subsidio. Bueno, de acuerdo, pero ¿cuáles son los efectos sobre la economía mexicana? A ver, ustedes si fueran el secretario de Economía, ¿qué harían? ¿Qué harían? Suponiendo que los productores mexicanos no pueden ser más competitivos. Pues una barrera de entrada, ¿no? Y pones una barrera de entrada y perjudicas al consumidor nacional e impides que el productor mexicano o le quitas el incentivo a que se vuelva más productivo y competitivo, ¿no? A ver, si el abaratamiento del acero chino fuera producto de la productividad, está clarísimo, ¿no? Que entre el acero estás jugando con reglas limpias, ¿no? Ah, pero es producto del subsidio. A ver, para poner la analogía del deporte, ¿no? Es que mira, un atleta superdopado, no superdotado, superdopado, pues claro, beneficia al consumidor del deporte, que es el espectador, porque va a dar un espectáculo, hombre, como los dio Armstrong en su momento con el Tour de France, ¿no? Que era un espectáculo verlo y va a volver a ganar y esto, y a los 10, 15 años resulta que pues el pobre personaje ha sido un fraude terrible, ¿no? Pero además obligas a los demás a volverse, ¿qué? Más competitivos. A ver,
el efecto de un atleta superdopado es un mejor espectáculo para los espectadores, ¿no? Bueno. Y obliga a los demás a volverse, ¿qué? Más competitivos, ¿no? ¿Se vale eso en el deporte? A ver, esa sería una buena justificación para hacerte de la vista gorda cuando tienes un atleta que sabes que está súper dopado. No, yo creo que no. Fácil, siguiendo un poquito la analogía del deporte, por ejemplo, ahorita hay ciertas sustancias que antes estaban prohibidas y que tú, o sea, pues yo me tomo tal cosa y dices, ok, pero se puede, no puede ser algo así muy bueno. Antes estaba mal visto. Bueno, a ver, yo no sé si antes estaba visto o no. Si antes no estaba prohibido, no, pues esa era la regla. Si ahora está prohibido, bueno, esa es otra regla, ¿no? Es otra regla, pero a ver, si a mí me dicen, oye, ¿tú en el deporte estarías de acuerdo con lo que acabo de decir? No. No. ¿Sí? Entonces que todo mundo se dope. No, 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 que nadie se dope. Porque la otra, ¿no? Tienes un atleta súper dopado. ¿Cuál es el camino para que los otros alcancen esos niveles de competitividad? Pues que se dopen igual. Bueno, y entonces, ¿dónde vas a acabar, no? Ahora, aquí hay también otra cosa interesante, y esto habría que preguntárselo a un médico, ¿no? Sobre todo un médico del deporte. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el típico dopaje, el usar sustancias químicas que mejoran tu rendimiento y, por ejemplo, el buscar mejores métodos de entrenamiento, mejores técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cómo han mejorado las bicicletas en los últimos 50 años, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Entonces, claro, ¿por qué eso sí se vale y esto no? ¿Sí? Y esto no, pues porque a esto no tienen acceso todos, bueno, y si tuvieran acceso, en fin, es complejo, ¿no? Pero ahí les dejo la pregunta. Si ustedes fueran el secretario de Economía, ¿qué harían, sí, con las importaciones de acero chino? Sí, de acero chino, ¿no? Porque además, déjenme contarles, todo este tema en el desayuno aquel que tuvimos con el secretario de Economía comenzó porque el secretario dijo, no, pero es que aquí el problema es que está entrando acero muy barato. Y entonces yo le dije, oiga, secretario, perdón, pero ¿se da cuenta de lo que acaba usted de decir? ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? El problema es que está entrando acero muy barato. El problema sería que estuviera entrando acero muy caro. Eso sí sería un problema. Y de ahí surgió toda la discusión, ¿no? Toda la discusión, que déjenme decirles que al final de cuentas no me respondió, ¿eh? No me respondió porque yo creo que él nunca lo había visto en estos términos. ¿Por qué si el acero barato es producto de la productividad? Pues que pase, pero si es producto de un subsidio, entonces no, hay que buscar un impuesto compensatorio, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy controvertido, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice, si ustedes recuerdan, qué es lo que dice Rigoberto Stuart? Al principio del libro habla él de los subsidios a la producción agrícola en ciertos países, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Rigoberto Stuart? ¿Cuál es la conclusión a la que llega? Bueno, pues si aquellos subsidian, allá aquellos, ¿no? Pero si eso beneficia al consumidor nacional y obliga al productor nacional a volverse más productivo y competitivo, adelante. Pero claro, ahí ¿qué es lo que te puede decir el productor nacional? Pues sí, pero es que me estás poniendo a competir con un atleta súper dopado, ¿sí? Y yo que no me voy a tomar ni una aspirina antes de la competencia, porque no vaya a ser que me hagan el antidoping y resulte que por lo que tiene la aspirina me echan para atrás, ¿sí? En fin, ¿sí? Bueno, pero entonces, señores, volviendo a este asunto, ¿sí? ¿Qué hacer con aquellos productores nacionales que no lograron enfrentar con éxito el reto que les planteó la apertura comercial, las importaciones, la competencia que éstas traen consigo, que no lograron enfrentar con éxito el reto de volverse más productivos y competitivos? Que quiebren. Ahora fíjense, a ver. Claro, ahí está el desalmado diciendo que quiebren.
A ver, que alguien pierda un trabajo, ¿quiere decir que por el resto de su vida se quedó sin trabajo? Difícilmente, ¿no? Difícilmente, ¿no? Bueno. Segundo, ¿qué supone que una empresa quiebre consecuencia de la competencia? Lo que supone es que se liberan factores de la producción, comenzando por el trabajo, que tendrán que utilizarse en trabajos más productivos y más competitivos. ¿Sí? Tal y como ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando yo era niño, hará 50 años, ¿sí?, en esta ciudad había lecheros, gente que repartía la leche todas las mañanas, ¿sí?, en botellas de cristal. Había lecheros. No estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando hace, bueno, no, en 15 no, en 50 años, ¿no? Había lecheros, ¿sí? ¿Ustedes recordarán? Yo recuerdo que mi mamá teníamos una canastilla de metal donde cabían 4 botellas, sacabas las 4 botellas vacías, en la mañana de madrugada llevaba el lechero y te cambiaba las 4 botellas vacías por 4 botellas llenas de leche, que lo primero que tenías que hacer era hervir la leche, ¿no? Y no había más que de una leche esa. Hoy vas a comprar leche y dices, bueno, ¿y cuál de todas, no? Sí. Bueno, ¿qué pasó con ese trabajo? Desapareció. ¿Por qué? Pues porque hubo una manera que los consumidores consideraron más eficaz de adquirir leche, que yo no sé si es más eficaz o no, porque antes te la llevaban a tu casa y ahora tienes tú que ir al supermercado a comprarla, ¿no? Pero bueno, pero ojo, con una enorme variedad, ¿no? Con una enorme variedad, sí. Por ejemplo, el típico ejemplo, ¿qué efecto puede tener sobre el empleo de los carteros el correo electrónico? Pues en una de esas desaparecen los carteros, ¿no? El día en que ya nadie mande nada impreso, sino todo sea a través de correo electrónico, y esa es la tendencia, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ya los bancos dicen, a ver, ¿quiere usted que le mandemos su factura vía electrónica? Y te mandan tus estados de cuenta vía electrónicamente, ya no te los llegan, si pides te los mandan en papel, pero si no, te llegan electrónicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para defender el empleo de los carteros tradicionales, ¿habría que prohibir el correo electrónico? Sería absurdo. Los carteros ahora van a ser los que tengan las compras por el internet. Pues pudiera ser, ¿no? A ver, el que esa persona pierda ese trabajo de cartero no quiere decir que necesariamente se va a quedar sin trabajo, ¿no? Que necesariamente se va a quedar sin trabajo. Ahora, a ver, repito lo que dije hace rato, que una empresa quiebre producto de la apertura comercial, de la competencia que traen consigo con las importaciones, quiere decir, y esta es una manera de ver las cosas, que se liberan factores de la producción, comenzando por trabajo humano, que en esa empresa no estaba siendo utilizado de manera productiva y competitiva y que tendrá que utilizarse en algún otro trabajo de una manera más productiva y más competitiva, ¿sí? Pero para que eso suceda, el gobierno tiene que dejar que las empresas quiebren, ¿sí? ¿Cuál es el principal argumento de los empresarios para que el gobierno les eche la mano cuando están en esas situaciones? El tema del empleo. Es que si no me echas la mano, la empresa va a quebrar y voy a tener que despedir a 1,750 trabajadores, con todo lo que esto pudiera significar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de una apertura comercial? Oportunidades, retos y riesgos, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, ¿sí? ¿Sí?
¿Cuál es el problema? No tanto las oportunidades, sino los retos. ¿Sí? Y no tanto los retos que enfrentan los consumidores, ¿sí? Lograr generar un mayor ingreso para acceder de mejor manera a los productos tanto nacionales como importados, sino el reto que enfrentan los productores nacionales ante la apertura. Y claro, esto supone, ¿sí?, la desaparición de industrias enteritas. A ver, encuentren ustedes hoy en México un juguete que diga hecho en México. Hace 30 años no había de otros, más que hechos en México. ¿Sí? Viene la apertura y claro, prácticamente desaparece ¿qué? La industria juguetera nacional, ¿no? Sí. ¿Por qué? Al final de cuentas, porque así lo decidieron ¿quiénes? Los consumidores, ¿no? Los consumidores, sí. ¿Quiere decir que todo aquel que trabajaba en la industria juguetera nacional perdió su trabajo? Sí. ¿Quiere decir que a partir de entonces, 20 años después, siguen desempleados? No, difícilmente, ¿no? Difícilmente, ¿no? Claro, ¿cuál es la contrapartida de todo esto? Si tú vas a llevar a cabo un proceso de apertura comercial que te va a generar, ¿sí?, esta competencia y la necesidad de que los productores nacionales se vuelvan más productivos, competitivos, etcétera, etcétera, y algunos irán a quebrar, tu gobierno lo que tienes que hacer es crear todas las condiciones para que se puedan abrir nuevas empresas, ¿sí?, en las cuales se encuentren lugar todos aquellos que perdieron su trabajo en la empresa anterior. Y miren, este era precisamente uno de los objetivos que se persiguió con el Tratado de Libre Comercio. Aquí una cosa muy interesante, porque a ver, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá beneficiaba en el sentido de que desde México podían exportar más fácilmente a Estados Unidos y Canadá a todo aquel mexicano o extranjero que produjera en México. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a suponer un productor japonés interesado en el mercado estadounidense y canadiense. ¿Qué le convenía? Venir a poner la fábrica en México y produciendo desde México aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio y exportar hacia México y Canadá. Claro, ¿cuál fue el problemita, no? Pues el problemita es que el año anterior al que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, pues nos pasó todo lo que nos pasó el 94, ¿no? El surgimiento de la guerrilla en Chiapas, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, el secuestro de dos empresarios de primera línea, como es el caso de Joaquín Vargas Guajardo de Multivisión y de Alfredo Harpelú, en aquel entonces de Banamex, y al final de cuentas el error de diciembre del 94, el efecto tequila del 95, es decir, todo aquello que a partir del 1 de enero del 95 debería de haber iniciado, ¿sí?, a tambor batiente, pues no inició así porque en el 94 nos fue verdaderamente mal, ¿no? Fue un año verdaderamente para llorar, ¿no? La mayoría de ustedes yo creo que ni nacían, pero pregúntenles a sus papás, ¿no? Pregúntenles a sus papás, ¿sí? Se acaban de cumplir la semana pasada 22 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Pero bueno, entonces, señores, tenemos aquí todo este asunto. Ay, quién sabe, ¿qué hubiera pasado? Sí, veto a saber, ¿no? Veto a saber, pero miren, ahí hay una cosa muy interesante. En aquel entonces, cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, el esquema cambiario que teníamos en México era un esquema que se llama de banda de fluctuación, es decir, el precio del dólar no podía aumentar más de 40 viejos centavos cada día. O sea, podía aumentar hasta 40 centavos. En el momento en el cual aumentaba más de 40, el Banco de México echaba mano de sus reservas de dólares,
ofrecía dólares, los que fueran necesarios para aumentar la demanda de dólares, perdón, la oferta de dólares en el mercado, hasta que el precio volvía a estar dentro de la banda de fluctuación, ¿sí? Bueno, al final de cuentas, era una manipulación de tipo de cambio, ¿no? Yo no sé si decir hubimos, porque creo que el único que lo hizo fui yo, pero yo me cansé de decir en la radio, en la televisión, en mis artículos periodísticos, que si realmente se estaba hablando de libre comercio y que si la propuesta iba en serio, lo primero que había que hacer era liberar el tipo de cambio. O sea, yo no concibo cómo puedes hablar de libre comercio si el gobierno está manipulando el tipo de cambio, el precio de la divisa en la cual se va a realizar el intercambio comercial, ¿no? Yo me cansé de decirlo, ¿sí? Obviamente nadie me hizo caso, ¿no? Nadie me hizo caso. Pero esto es interesante porque el libre comercio no supone nada más, ahora le abre las fronteras y que entren las importaciones. Tiene que ir acompañado de toda una serie de condiciones lógicas, naturales, me atrevería a decirlo así, entre las cuales está, como prácticamente lo tenemos hoy en día, ¿sí? Que el tipo de cambio, el precio del dólar, que es la divisa en la cual se realiza este intercambio con Estados Unidos y Canadá, se determine libremente en el mercado, ¿no? Se determine libremente en el mercado, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el problema en el 94, no? Al momento del asesinato de Colosio, el Banco de México tenía, para no hacer el cuento largo, 26,000 millones de dólares en sus reservas, ¿sí? Asesinan a Colosio y eso generó muchísima inseguridad, muchísima desconfianza, ¿no? Por primera vez en su historia, el candidato del PRI no iba a llegar a la presidencia de la República y no porque perdiera la presidencia en las urnas, sino porque le pegaron un balazo. Ese fue un momento verdaderamente muy grave, ¿no? Es decir, entonces, claro, esto generó inseguridad y desconfianza que inmediatamente se tradujo en, ¿qué creen ustedes? Pues en demanda de dólares por parte de todo mundo, porque mucha gente dijo, ya nos volvió a pasar lo que nos pasó los 3 sexenios anteriores, ¿sí? Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, que terminaron el sexenio con devaluaciones. Entonces, claro, antes de que se vaya a devaluar, pues yo salgo corriendo a comprar dólares ahorita relativamente baratos para ver si luego los puedo vender más caros. Pero el esquema era este que les digo yo. El precio del dólar no podía aumentar más de 40 viejos centavos porque esto se determinó antes de que en el 90 y ¿qué fue? ¿Cuándo le quitaron los 3 ceros al peso? Bueno, no me acuerdo. No, creo que fue un poquito después, 93, 94 por ahí. Le quitan 3 ceros, porque había habido tanta inflación que los precios eran tan grandes que ya no cabían en las máquinas registradoras. Entonces, a todo, absolutamente a todo le quitaron 3 pesos. O sea, todos los precios los dividieron entre 1,000. ¿Qué sucede? Bueno, pues que seguíamos con ese esquema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que la gente empezó a demandar dólares. Cada vez que el tipo de cambio aumentaba más de 40 centavos, viejos centavos diario, el Banco de México tenía que salir con dólares. Para no hacer el cuento largo, de marzo del 94, que es el mes en el cual asesinaron a Colosio, a diciembre de ese mismo año, lo que yo llamo la operación embarazo, fueron 9 meses, el Banco de México perdió 23,000 millones de dólares para mantener el esquema ese de libre flotación. Claro, cuando le quedaron 3,000 millones de dólares, dijeron, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así, esto se nos va a ir en 15 días. Y entonces, bueno, el error de diciembre fue la manera en la cual Jaime Serrapuche anunció que se dejaba flotar libremente el tipo de cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues en 3 meses pasamos de un tipo de cambio de 3.50, finales de diciembre del 94, a otro cercano a 8, 3 meses después, en marzo del 95. ¿Se imaginan lo que fue una devaluación de más del 100% en 3 meses? No, aquello fue el acabose, ¿sí? Bueno, señores, vamos a dejarlo por hoy aquí. Una cuestión, la siguiente sesión es dentro de 8 días. Porque, a ver, la sesión de hoy nos tocaba hace 8 días, pero por Semana Santa, sí, pero entonces la sesión siguiente es dentro de 8 días, nos vemos aquí dentro de 8 días exactamente igual.
Muchísimas gracias. Y a mis alumnos nada más, por favor, si pasan aquí